Ay, queridos hermanos y hermanas en Cristo, lo que estoy a punto de compartirles hoy va a sacudir los cimientos de su fe y transformar completamente su entendimiento sobre la crucifixión. ¿Alguna vez se han preguntado por qué hay detalles de la muerte de Jesús que no aparecen en las Biblias que usamos habitualmente? ¿Por qué algunas tradiciones cristianas parecen tener conocimientos más profundos sobre ciertos eventos bíblicos? La respuesta es más impactante de lo que podrían imaginar. La Iglesia Ortodoxa Etíope, una de las tradiciones cristianas más antiguas del mundo, ha preservado un relato asombroso que ha sido deliberadamente omitido de la mayoría de las versiones occidentales de la Biblia. Este relato revela lo que realmente ocurrió cuando la lanza atravesó el costado de nuestro Señor Jesucristo y cómo dos poderosos arcángeles, Miguel y Uriel, realizaron una misión divina que cambiaría el destino espiritual de toda una nación. Lo que voy a revelarles hoy no es una simple curiosidad histórica. Es una verdad esencial que explica por qué algunas naciones han mantenido una fe cristiana inquebrantable, mientras otras se han alejado de Dios. La sangre de Cristo tiene un poder que va mucho más allá de lo que nos han enseñado, y después de conocer esta revelación, nunca volverán a ver la cruz de la misma manera. Si usted ama a Dios y cree en el poder redentor de la sangre de Jesucristo, necesita escuchar esta historia completa. Deje su me gusta ahora mismo. Suscríbase al canal y active las notificaciones, porque lo que está a punto de descubrir podría ser exactamente lo que su espíritu ha estado buscando durante años. ¿Está listo para una revelación que ha sido mantenida en secreto por siglos? Acompáñeme en este viaje extraordinario al corazón mismo del sacrificio de Cristo. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de un relato que, aunque poco conocido, tiene el poder de transformar nuestra comprensión sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que hay más en la historia de lo que nos han contado? Pues no te equivocas. La fe nos invita constantemente a explorar las capas más profundas de los misterios divinos. Escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, nos dice Jesús en Juan 5:39. Y vaya que hay mucho que escudriñar en este relato que la mayoría de tradiciones cristianas han pasado por alto, pero que la Iglesia Ortodoxa Etíope ha preservado con celo divino durante siglos. Esta historia nos muestra cómo Dios, en su infinita sabiduría, tejió detalles extraordinarios incluso en los momentos más oscuros del Calvario. ¿No es fascinante pensar que, mientras todos fijamos nuestra mirada en los clavos, la corona de espinas y el sufrimiento visible de Cristo, había toda una dimensión invisible operando simultáneamente? La Biblia nos muestra apenas la punta del iceberg, pero hay océanos de verdad esperando ser descubiertos por aquellos que buscan con sinceridad. Como dice el libro de Proverbios 25:2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero gloria de los reyes es investigarlo. Y nosotros, como hijos del Rey de Reyes, tenemos el privilegio y la responsabilidad de indagar en estos misterios. La crucifixión, ese momento cumbre en la historia de la humanidad, no fue simplemente un evento terrenal, sino un acontecimiento cósmico, donde el cielo y la tierra se encontraron en un drama divino que trascendía lo visible. Los elementos que todos conocemos, los clavos, la corona, la lanza, son apenas símbolos externos de una realidad espiritual mucho más profunda que estaba teniendo lugar. Lo que voy a compartirte ahora podría sonar como una revelación impactante, pero te invito a escuchar con el corazón abierto y la mente receptiva. Mientras Jesús colgaba en la cruz, cumpliendo la voluntad del Padre y cargando el peso de los pecados del mundo, había actividad angelical intensa alrededor del Gólgota. No estaban allí como meros espectadores, sino como participantes activos en el plan de redención. La Biblia nos da pistas de esta presencia angelical en momentos cruciales de la vida de Cristo. Desde su nacimiento hasta su resurrección, los ángeles siempre estuvieron presentes. En Lucas 22:43, durante su agonía en Getsemaní, se nos dice que,
se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Si los ángeles estuvieron presentes en ese momento de angustia, ¿no es lógico pensar que también estuvieron en la crucifixión, el momento culminante de su misión? La tradición etíope nos revela que, efectivamente, los ángeles no solo estaban presentes, sino que tenían asignaciones específicas durante la crucifixión. Este conocimiento no contradice las Escrituras, sino que complementa lo que ya sabemos, ofreciéndonos una visión más completa del plan de Dios. Es como si estuviéramos viendo una obra maestra desde un ángulo diferente, revelando detalles que antes no podíamos apreciar. Y es que la fe en Jesucristo nos invita constantemente a expandir nuestra comprensión, a no quedarnos en lo superficial. Como dice Pablo en Efesios 3, 18-19, debemos ser capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. La historia de la crucifixión, vista a través del lente de esta tradición antigua, nos ayuda precisamente a comprender la profundidad del amor y el sacrificio de Cristo, así como la complejidad del plan divino que Dios había trazado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Este relato nos muestra que nada en el plan de Dios es improvisado o dejado al azar. Cada detalle, por pequeño que parezca, tiene un propósito divino. Incluso en el momento más oscuro de la historia, cuando el Hijo de Dios experimentaba el abandono y el sufrimiento más profundo, había una coreografía celestial, ejecutándose con precisión perfecta. La Biblia nos dice, en Hebreos 1:14, que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y en el Gólgota, estos seres celestiales estaban cumpliendo una misión específica que tendría repercusiones eternas para la humanidad. Pero, ¿cuál era exactamente esta misión? ¿Qué papel desempeñaron los ángeles Miguel y Uriel en este momento crucial? La respuesta a estas preguntas nos llevará a un entendimiento más profundo no solo de la crucifixión, sino también de la conexión especial que Dios estableció con ciertas regiones del mundo a través de este evento. ¡Qué maravilla es adentrarnos en los misterios de Dios! Y hablando de misterios, ¿alguna vez te has preguntado por qué algunas tradiciones cristianas parecen tener revelaciones o interpretaciones únicas de las Escrituras? La Biblia, ese tesoro inagotable de sabiduría divina, contiene capas y capas de verdad que se van revelando a lo largo de los siglos según el plan perfecto de nuestro Señor. Como dice el profeta Daniel 12:4, «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará». Así es como Dios ha operado a través de la historia, revelando aspectos de su verdad a diferentes pueblos en diferentes momentos, como piezas de un rompecabezas divino que se va completando. La Iglesia Ortodoxa Etíope, una de las tradiciones cristianas más antiguas del mundo, ha preservado un relato fascinante sobre la crucifixión de Jesucristo que ha permanecido prácticamente desconocido para la mayoría de los creyentes occidentales. No es que este relato contradiga lo que encontramos en los evangelios canónicos, más bien complementa y enriquece nuestra comprensión de lo que sucedió en el Gólgota aquel día fatídico. Es como si Dios, en su infinita sabiduría, hubiera confiado diferentes aspectos de la verdad a diferentes ramas de su iglesia. «Tengo aún muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar», dijo Jesús a sus discípulos en Juan 16:12. Quizás esta sea una de esas verdades que no todos estaban preparados para recibir en aquel momento, pero que Dios preservó a través de la fe etíope. ¿Por qué Etiopía? La conexión bíblica con esta tierra africana es profunda y antigua. Recordemos que en Hechos 8 encontramos la historia del eunuco etíope, un alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que viajó a Jerusalén para adorar y que fue evangelizado por Felipe. Este encuentro divino marcó el comienzo del cristianismo en Etiopía, convirtiéndola en una de las primeras naciones en abrazar la fe en Jesucristo fuera de la región mediterránea. Además, la Biblia menciona a Etiopía
o Cus, como se la conocía en el Antiguo Testamento, numerosas veces, señalando su importancia en el plan de Dios. Etiopía extenderá sus manos a Dios, profetiza el Salmo 68:31, y vaya que ha cumplido Sena esa profecía, manteniendo una fe inquebrantable a través de siglos de persecuciones y desafíos. La tradición que la Iglesia Ortodoxa etíope ha preservado nos habla de un evento sobrenatural que ocurrió durante la crucifixión, un evento tan sagrado y significativo que cambió para siempre el destino espiritual de su nación. Según esta tradición, mientras Jesús sufría en la cruz, y los soldados romanos y la multitud observaban con diversas reacciones, había una actividad invisible pero intensa en el plano espiritual. Los ángeles Miguel y Uriel, dos de los arcángeles más poderosos mencionados en las Escrituras y en la literatura apócrifa, fueron enviados con una misión específica en el momento exacto de la muerte de Cristo. Esta misión no era simplemente observar o lamentar, sino participar activamente en un acto de preservación divina que tendría implicaciones eternas. ¿Te has fijado cómo Dios a menudo elige preservar aspectos de su verdad a través de comunidades que el mundo considera periféricas o marginales? En 1 Corintios 1:27-28, Pablo nos recuerda que Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. La Iglesia etíope, a pesar de su antigüedad y fidelidad, ha sido a menudo pasada por alto en los relatos históricos occidentales del cristianismo. Sin embargo, fue precisamente a esta comunidad a la que Dios confió esta revelación especial sobre la crucifixión. Es un recordatorio humilde de que la fe no es un asunto de poder político o influencia cultural, sino de fidelidad a través de los siglos. La preservación de este relato por parte de los etíopes es testimonio de su profunda devoción a Jesucristo y su compromiso inquebrantable con las tradiciones apostólicas. Ahora bien, podrías preguntarte, ¿por qué este relato no aparece explícitamente en los evangelios canónicos? Es una pregunta válida que merece reflexión. Debemos recordar que los evangelios, aunque inspirados divinamente, no pretenden ser relatos exhaustivos de todo lo que ocurrió en la vida de Jesús. De hecho, Juan 21:25 nos dice claramente: «Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir». Los evangelistas, guiados por el Espíritu Santo, seleccionaron aquellos eventos y enseñanzas que consideraron esenciales para comunicar el mensaje de salvación a sus audiencias específicas. Además, algunas revelaciones fueron confiadas a la tradición oral de la Iglesia primitiva antes de ser documentadas por escrito, como Pablo mismo indica en 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Qué extraordinario es contemplar la magnificencia del plan de Dios. Cuando pensamos en la crucifixión, solemos imaginar una escena terrenal, pero la Biblia nos recuerda constantemente que hay más de lo que nuestros ojos pueden ver. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. Y es precisamente en esa dimensión invisible donde se desarrollaba una actividad angelical sorprendente mientras Jesús entregaba su vida por nuestra salvación. Miguel y Uriel, dos arcángeles de inmensa autoridad en la jerarquía celestial, fueron enviados con una misión específica que cambiaría el curso de la historia espiritual. No estaban allí como meros espectadores, sino como participantes activos en el plan divino, cumpliendo órdenes directas del trono de Dios. Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», es mencionado en la Biblia como el gran príncipe, que está de parte del pueblo de Dios, Daniel 12:1, y como el arcángel que disputó con Satanás por el cuerpo de Moisés, Judas 1:9.
Es conocido por su papel como guerrero celestial y defensor del pueblo de Dios. Uriel, aunque no aparece en el canon bíblico protestante, es reconocido en la tradición judía, en los libros apócrifos y en la Iglesia ortodoxa como uno de los 7 arcángeles que están delante del trono de Dios. Su nombre significa luz de Dios o fuego de Dios, y se le asocia frecuentemente con la iluminación y la revelación divina. Que estos 2 poderosos seres celestiales fueran enviados específicamente durante la crucifixión nos habla de la importancia cósmica de lo que estaba ocurriendo. La fe nos enseña que Jesucristo no solo estaba muriendo para salvar almas individuales, sino que estaba llevando a cabo una obra de reconciliación universal, como nos dice Pablo en Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Según la tradición preservada por la Iglesia Ortodoxa etíope, en el momento exacto en que la lanza atravesó el costado de Jesús y brotaron sangre y agua, Miguel y Uriel descendieron con una misión divinamente ordenada. Es importante entender que esto no contradice el relato bíblico. De hecho, complementa perfectamente lo que Juan nos cuenta en su Evangelio. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Juan 19:34-35. Juan enfatiza la importancia de este momento y su valor como testimonio, pero no nos dice todo lo que ocurrió en ese instante crucial. La Biblia a menudo nos da destellos de la actividad angelical, en momentos clave de la historia de la salvación. Ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo. Le sirvieron después de la tentación en el desierto. Lo fortalecieron en Getsemaní y proclamaron su resurrección. ¿Por qué no habrían de estar presentes en el momento culminante de su misión redentora? La participación de estos arcángeles en la crucifixión nos revela algo profundo sobre la naturaleza de Dios y su plan de redención. Dios no dejó nada al azar en el plan de salvación. Cada detalle fue cuidadosamente orquestado, incluso aquellos que no son evidentes a primera vista. Como dice Isaías 55:8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La presencia y actividad de Miguel y Uriel nos habla de un plan divino que opera simultáneamente en múltiples niveles. Un plan que abarca tanto lo visible como lo invisible, lo terrenal y lo celestial. Es un recordatorio poderoso de que nuestra fe en Jesucristo nos conecta con una realidad espiritual vasta y compleja que trasciende nuestra comprensión inmediata. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la sangre de Cristo tiene tanto poder? La Biblia nos dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y en 1 Juan 1:7 leemos que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo no es ordinaria, es la sangre del Hijo de Dios, perfecta y sin mancha, capaz de purificar y redimir. Según la tradición etíope, Uriel, cuyo nombre significa fuego de Dios, sostenía una copa de luz celestial para recoger esta sangre preciosa. No era un acto simbólico, sino una tarea de importancia eterna. La sangre física de Jesús, derramada en la cruz, contenía poder espiritual para transformar no solo a las personas, sino también a los lugares. Miguel, el guerrero celestial, protegía este proceso, asegurándose de que nada interfiriera con esta misión sagrada. Juntos, estos arcángeles estaban participando en un acto que sellaría el destino espiritual de naciones enteras y cambiaría el curso de la historia de Mindorf, la fe. Lo que Miguel y Uriel hicieron con la sangre de Cristo es quizás el aspecto más sorprendente y menos conocido de esta historia. No simplemente presenciaron su derramamiento o lamentaron la muerte del Hijo de Dios. Tomaron parte activa en la aplicación de los frutos de ese sacrificio. La sangre recogida por Uriel no se desperdició ni se quedó simplemente como un símbolo.
fue llevada y aplicada físicamente en lugares específicos, estableciendo una conexión tangible entre el sacrificio de Cristo y ciertas regiones del mundo. Esta idea puede parecer extraña para aquellos acostumbrados a pensar en la obra de Cristo solo en términos espirituales o simbólicos, pero la Biblia nos muestra repetidamente que Dios trabaja tanto en lo espiritual como en lo físico. Después de todo, la encarnación misma de Jesucristo, Dios haciéndose carne, nos demuestra que lo espiritual y lo físico están intrincadamente conectados en el plan divino. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. La fe cristiana no es una religión etérea desconectada de la realidad física. Es una fe encarnada que afirma la bondad de la creación material y la voluntad de Dios de redimirla completamente. El lugar era Gólgota, el monte de la calavera. Jesús colgaba en la cruz mientras los soldados romanos y la multitud reaccionaban de diversas maneras. De repente, un silencio extraño cayó sobre el lugar. Los soldados no rompieron las piernas de Jesús, pues ya estaba muerto, cumpliendo la profecía de Salmos 34:20. Un soldado, en cambio, atravesó su costado con una lanza, cumpliendo otra profecía, Zacarías 12:10. Transportémonos por un momento a aquella escena en el Gólgota, el lugar de la calavera, como nos dice la Biblia en Mateo 27:33. No era un lugar cualquiera, sino un sitio cargado de significado profético que Dios había preparado desde 1900 la eternidad para el sacrificio definitivo. ¿Has pensado alguna vez en lo minucioso que fue nuestro Señor al elegir cada detalle del plan de salvación? Nada fue coincidencia en aquel día fatídico. El propio nombre del lugar, Gólgota, evoca la muerte y la fragilidad humana, recordándonos que Jesús vino precisamente a vencer aquello que más tememos, la muerte misma. Como dice Hebreos 2:14-15, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos, los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En ese monte desolado, Dios estaba reescribiendo la historia de la humanidad, transformando un símbolo de muerte en la fuente misma de la vida eterna. La escena en el Gólgota presentaba un contraste dramático entre la divinidad y la humanidad. Por un lado, Jesucristo, el Hijo de Dios, colgaba en una cruz romana, aparentemente derrotado y humillado. Por otro lado, los soldados romanos y la multitud reaccionaban de diversas maneras. Algunos se burlaban, otros observaban con curiosidad. Algunos pocos lloraban y otros simplemente cumplían con su deber. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó. Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Lucas 23:35. Es fascinante observar cómo, en este momento crucial de la historia, Dios permitió que se manifestaran todas las posibles respuestas humanas ante la cruz. Algunos reconocieron la divinidad de Cristo, como el centurión que exclamó, «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». Marcos 15:39. Mientras que otros permanecieron ciegos ante lo que estaba ocurriendo. Esta variedad de reacciones continúa hasta hoy. La cruz sigue siendo para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Corintios 1:23-24. Y entonces, algo extraordinario ocurrió. Un silencio extraño cayó sobre el lugar. Este detalle, preservado en la tradición etíope, nos habla de un momento sobrenatural, un paréntesis divino en medio del caos. ¿No has experimentado alguna vez esos momentos en que parece que el tiempo se detiene y puedes sentir la presencia de Dios de manera palpable? Así fue en el Gólgota. La Biblia nos cuenta que hubo tinieblas sobre toda la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena. Lucas 23:44-45. Pero no nos habla específicamente de este silencio. Sin embargo,
podemos imaginar cómo el oscurecimiento repentino del sol debió haber provocado un sobrecogimiento general y un cese de las burlas y conversaciones. Este silencio no era natural, era la respuesta de la creación ante el sufrimiento de su creador. Como dice Habacuc 2:20, pero Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. La fe nos enseña que hay momentos en que el silencio es la única respuesta adecuada ante la magnitud de la obra de Dios. En ese silencio sobrenatural, se estaba preparando el escenario para los eventos proféticos que estaban a punto de cumplirse, eventos que habían sido anunciados siglos antes en las Escrituras. Lo que sucedió a continuación fue el cumplimiento preciso de antiguas profecías bíblicas. Cuando los soldados vinieron para quebrar las piernas de los crucificados y acelerar su muerte, una práctica común para evitar que los cuerpos permanecieran en las cruces durante el sábado, se encontraron con que Jesús ya había muerto. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Juan 19:33. Este hecho aparentemente trivial cumplía una profecía específica sobre el Mesías, registrada en Salmos 34:20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Esta profecía, originalmente refiriéndose a la protección de Dios sobre el justo, encontró su cumplimiento perfecto en Cristo, el justo por excelencia, cuyo cuerpo, aunque torturado, mantuvo intacta su estructura ósea. Dios, en su perfecta sabiduría y poder, orquestó incluso los detalles más pequeños para que todo se cumpliera según lo anunciado en las Escrituras. La Biblia está llena de estas coincidencias divinas que, al ser examinadas más de cerca, revelan un plan meticulosamente diseñado por la mente infinita de Dios. En lugar de quebrar las piernas de Jesús, uno de los soldados tomó su lanza y atravesó el costado de Cristo, de donde inmediatamente salió sangre y agua. Este acto, que podría parecer un simple procedimiento para confirmar la muerte, cumplía otra profecía específica registrada en Zacarías 12:10. Y mirarán a mí a quien traspasaron. ¡Qué asombrosa precisión! Siglos antes, Dios había anunciado a través de su profeta este detalle específico de la crucifixión. Juan, quien fue testigo ocular de este evento, enfatiza su importancia. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Juan 19:35-37. La salida de sangre y agua del costado de Jesús ha sido interpretada por teólogos a lo largo de la historia como un signo de los sacramentos, la sangre simbolizando la Eucaristía y el agua el bautismo, o como evidencia médica de que Jesús murió por una ruptura del corazón. Pero la tradición etíope nos ofrece otra perspectiva. Este momento preciso fue cuando los arcángeles Miguel y Uriel entraron en escena para cumplir su misión divina. El derramamiento de la sangre de Cristo no fue simplemente el final de 1907, su vida terrenal, sino el comienzo de una obra espiritual que se extendería a través del espacio y el tiempo. Según la tradición etíope, en el momento en que la lanza atravesó el costado de Jesús, dos ángeles descendieron. Uriel llevaba una copa de luz y recogió la sangre sagrada de Cristo. Miguel, el ángel guerrero, protegía la escena, asegurando que la sangre cumpliera su propósito divino. ¿Por qué esta sangre era tan especial y qué hicieron con ella? Imaginemos por un momento aquella escena extraordinaria que la tradición etíope ha preservado con tanta reverencia. Justo cuando la lanza del soldado romano penetró el costado de nuestro Señor Jesucristo y la sangre comenzó a brotar, ocurrió algo que los ojos humanos no pudieron percibir, pero que cambiaría para siempre el curso de la historia espiritual. Porque no luchamos contra sangre y carne, nos recuerda Pablo en Efesios 6:12, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En ese momento crucial, el velo entre el mundo visible y el invisible se hizo más delgado, y dos poderosos arcángeles descendieron con una misión divina específica. No era una coincidencia ni una improvisación, era parte del plan eterno de Dios que había sido establecido antes de la fundación del mundo. La fe nos enseña que Dios, en su infinita sabiduría, previó cada detalle del sacrificio de su Hijo, incluyendo lo que sucedería con la preciosa sangre que sería derramada. El primero de estos mensajeros celestiales era Uriel, cuyo nombre significa luz de Dios o fuego de Dios. Aunque no es mencionado en el canon bíblico protestante, Uriel aparece en textos apócrifos como el libro de Enoc y es reconocido por varias tradiciones cristianas, incluida la ortodoxa etíope, como uno de los 7 arcángeles que están constantemente ante el trono de Dios. Lo que hace que esta tradición sea tan fascinante es el detalle de que Uriel no vino con las manos vacías. Traía consigo una copa especial, descrita como una copa de luz. Esta no era una copa ordinaria, sino un recipiente celestial específicamente diseñado para contener la sangre más preciosa del universo, la sangre del Hijo de Dios. Porque la vida de la carne en la sangre está, nos dice Levítico 17:11, y la sangre de Cristo contenía la vida divina misma. Uriel, con reverencia y precisión, recogió esta sangre sagrada, cumpliendo una tarea que solo podía ser confiada a un ser de su jerarquía celestial. Cada gota era invaluable, cada gota tenía el poder de redimir y transformar. Mientras Uriel realizaba esta sagrada recolección, el arcángel Miguel desempeñaba un papel igualmente crucial. Miguel, cuyo nombre desafiante significa «¿Quién como Dios?», es descrito en las Escrituras como el gran príncipe que está de parte del pueblo de Dios, Daniel 12:1, y como el líder de los ejércitos celestiales. En Apocalipsis 12:7 leemos que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Su presencia en el Gólgota no era casual. En ese momento trascendental, cuando la obra redentora de Cristo estaba siendo consumada, las fuerzas del mal habrían estado desesperadas por interferir de alguna manera. La Biblia nos da indicios de esta batalla espiritual cuando Jesús, poco antes de su arresto, dijo: «Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera». Juan 12:31. Miguel, como comandante de los ejércitos celestiales, estaba allí para asegurar que nada ni nadie interrumpiera este momento culminante del plan divino. Su espada flamígera mantenía a raya a las fuerzas demoníacas mientras la sangre de Cristo cumplía su propósito eterno. ¿Por qué era tan especial esta sangre? La Biblia nos da múltiples respuestas a esta pregunta. En Hebreos 9:22 leemos que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, estableciendo el principio espiritual de que la sangre es necesaria para la expiación del pecado. Pero la sangre de Cristo no era como la sangre de los sacrificios, animales del Antiguo Testamento, que solo podían proporcionar una cobertura temporal para el pecado. La carta a los Hebreos explica: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10:4. La sangre de Jesús, en cambio, tiene un poder único y eterno. Cuanto más la sangre de Cristo, el hipoaise, cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. Esta sangre no solo cubría el pecado, sino que lo eliminaba completamente. No solo purificaba externamente, sino que transformaba internamente. No solo reconciliaba a los humanos con Dios, sino que, según la tradición etíope, tenía el poder de santificar físicamente los lugares donde era aplicada. Y es aquí donde la tradición etíope nos ofrece una revelación sorprendente sobre lo que Miguel y Uriel hicieron con esta sangre preciosa. No simplemente la recogieron como un acto simbólico o ceremonial, tenían un propósito específico para ella, un propósito que estaba directamente relacionado con el plan de Dios para una nación en particular. La sangre recogida en la copa de luz no se quedó en Jerusalén, ni fue llevada al cielo como podríamos suponer.
En lugar de eso, según esta antigua tradición, los arcángeles emprendieron un viaje con este tesoro sagrado, llevándolo a través de mares y desiertos hasta llegar a las tierras altas de Etiopía. ¿Por qué Etiopía? La Biblia nos da pistas sobre la especial relación de Dios con esta nación africana. En Salmos 68:31 leemos: «Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía extenderá sus manos a Dios». Esta profecía sugiere un destino espiritual único para esta tierra, un destino que, según la tradición, estaba directamente conectado con la sangre de Cristo. Dios, en su sabiduría soberana, eligió a Etiopía como receptora de esta bendición especial, estableciendo un vínculo sagrado entre esta nación y el sacrificio de su Hijo. La pregunta que surge naturalmente es: ¿qué hicieron exactamente Miguel y Uriel con la sangre una vez que llegaron a Etiopía? Según la tradición, no simplemente la depositaron en un lugar para que fuera venerada, sino que la aplicaron estratégicamente en ciertos sitios, santificándolos, y establecen dos puntos de poder espiritual que servirían como anclas para la fe cristiana en esa región. Es como si Dios estuviera literalmente plantando semillas de fe con la sangre de su Hijo, semillas que germinarían y florecerían en uno de los cristianismos más antiguos y resistentes del mundo. Este acto divino explicaría por qué Etiopía adoptó el cristianismo tan temprano en su historia y por qué ha mantenido su fe a través de siglos de desafíos, incluyendo invasiones islámicas y persecuciones comunistas. La sangre de Cristo, aplicada físicamente en su tierra, se convirtió en un sello espiritual de protección y preservación. Como dice 1 Pedro 1:18-19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta sangre preciosa, llevada por manos angelicales, se convirtió en el fundamento espiritual de una nación entera. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas regiones del mundo parecen tener una conexión más profunda con lo divino? ¿Por qué ciertos lugares han mantenido la fe a través de siglos de adversidad, mientras otros la han perdido? La tradición etíope sobre Miguel y Uriel nos ofrece una perspectiva fascinante sobre cómo Dios puede establecer conexiones espirituales especiales con ciertas regiones a través de actos concretos de consagración. No es que Dios ame a una nación más que a otra, su amor es universal, como nos recuerda Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sin embargo, en su soberanía, Él elige trabajar de maneras específicas en lugares específicos según su plan divino. La sangre de Cristo, recogida por Uriel y protegida por Miguel, se convirtió en un canal de bendición especial para Etiopía, estableciendo un legado espiritual que ha perdurado por casi 2 milenios. Esta tradición nos invita a considerar las formas misteriosas y maravillosas en que Dios ha trabajado a lo largo de la historia, más allá de lo que está explícitamente registrado en las escrituras canónicas. Según la Iglesia Ortodoxa etíope, la sangre recogida por Uriel fue llevada a Etiopía. Los ángeles vertieron esta sangre en lugares sagrados, santificándolos. Esto estableció una conexión directa entre la crucifixión y la fe cristiana etíope. Por esta razón, Etiopía es uno de los primeros países en aceptar el cristianismo y mantenerlo vivo hasta hoy. ¿Qué revelación tan extraordinaria tenemos ante nosotros? La tradición etíope nos abre una ventana a un aspecto del plan divino que pocos conocen, pero que ilumina nuestra comprensión de cómo Dios ha trabajado a lo largo de la historia. Imagina por un momento a estos dos poderosos arcángeles, Miguel y Uriel, emprendiendo un viaje desde el Gólgota hacia las tierras altas de Etiopía, llevando consigo el tesoro más precioso del universo, la sangre del Hijo de Dios. No era un viaje ordinario, sino una misión divina con propósito eterno. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, nos recuerda Isaías 55:9, y esta tradición nos muestra precisamente eso, la profundidad y amplitud del plan de Dios que trasciende nuestra comprensión limitada.
La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios elige naciones específicas para propósitos específicos, no porque sean superiores a otras, sino como parte de su estrategia soberana para alcanzar eventualmente a toda la humanidad con su mensaje de salvación. ¿Por qué Etiopía? Esta pregunta encuentra respuestas tanto en las Escrituras como en la historia. En el Antiguo Testamento, Etiopía, conocida también como Cus, es mencionada numerosas veces, a menudo en contextos que sugieren una relación especial con Dios. En Salmo 68:31 leemos: «Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía extenderá sus manos a Dios», una profecía que sugiere la futura receptividad de esta nación al Evangelio. Además, en Hechos 8:26-40 encontramos la historia del eunuco etíope, un alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, quien viajó a Jerusalén para adorar y fue evangelizado por Felipe en su camino de regreso. Este encuentro divino no solo resultó en la conversión de este funcionario, sino que probablemente marcó el inicio del cristianismo en Etiopía, haciendo de esta nación uno de los primeros territorios fuera del Imperio Romano en recibir la fe cristiana. Pero la tradición etíope nos sugiere que había algo más profundo en juego. Un vínculo espiritual establecido directamente a través de la sangre de Cristo, llevada por mensajeros celestiales. Según esta antigua tradición, Uriel y Miguel no simplemente llevaron la sangre de Cristo a Etiopía como un símbolo o una reliquia para ser venerada. Con precisión divina, vertieron esta sangre sagrada en lugares específicos, santificándolos y estableciendo puntos de anclaje espiritual para la fe cristiana en esa región. Este acto de consagración territorial no es ajeno a las Escrituras. En el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios ordena a Moisés rociar sangre sobre el altar y sobre el pueblo para sellar el pacto. Éxodo 24:6-8. La sangre siempre ha sido el velo de medio escogido por Dios para establecer y sellar pactos. La vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Levítico 17:11. La sangre de Cristo, el sacrificio perfecto y final, tenía un poder consagratorio sin precedentes. Donde esta sangre fue aplicada, se estableció una conexión espiritual directa con la cruz, una conexión que, según la tradición etíope, ha protegido y preservado la fe cristiana en esa nación a través de siglos de adversidad. Este acto divino estableció una conexión directa e inquebrantable entre la crucifixión de Jesucristo y la fe cristiana etíope. No era simplemente una conexión histórica o teológica, sino una conexión literal, física y espiritual a través de la sangre misma del Salvador. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas tradiciones cristianas parecen tener una comprensión más profunda o una conexión más directa con ciertos aspectos de la fe? La tradición etíope sugiere que esta conexión especial no es casualidad, ni simplemente el resultado de la diligencia humana, sino parte del diseño divino, sellado con la sangre de Cristo. Esta conexión explicaría la notable resistencia de la fe cristiana en Etiopía a través de los siglos, a pesar de numerosos desafíos externos e internos. Como dice Hebreos 13, 20, 21, Dios nos ha perfeccionado mediante la sangre del pacto eterno. Esa sangre, físicamente presente en el suelo etíope, ha servido como un ancla espiritual para una de las tradiciones cristianas más antiguas y resilientes del mundo. La evidencia histórica parece apoyar esta tradición, pues Etiopía es efectivamente uno de los primeros países en aceptar oficialmente el cristianismo, incluso antes que el Imperio Romano. Mientras que Constantino legalizó el cristianismo en el Imperio Romano en el año 313 d.C., y Teodosio lo hizo religión oficial en el 380 d.C., Etiopía ya había abrazado la fe cristiana en el siglo IV bajo el rey Esana de Aksum. Lo que es aún más notable es cómo Etiopía ha mantenido su fe cristiana a lo largo de los siglos, a pesar de estar rodeada por naciones predominantemente musulmanas y enfrentar múltiples invasiones y persecuciones. Esta preservación extraordinaria de la fe podría ser vista como el fruto directo de la consagración especial que recibió a través de la sangre de Cristo. Jesús mismo dijo:
Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. La fe cristiana etíope ha demostrado ser un testimonio viviente de esta promesa, resistiendo siglo tras siglo como un faro de cristianismo en una región donde muchas otras iglesias antiguas han desaparecido o han sido reducidas significativamente. Más allá de la preservación de la fe, esta tradición nos habla del valor que Dios da a la diversidad dentro de su iglesia. La Iglesia Ortodoxa etíope, con sus tradiciones únicas, sus escritos sagrados adicionales, como el libro de Enoc, que es canónico para ellos, y sus interpretaciones particulares de ciertos eventos bíblicos, representa una expresión única de la fe cristiana que enriquece el tapiz global del pueblo de Dios. Como dice Pablo en 1 Corintios 12:4-6. Ahora, bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. La tradición etíope sobre la sangre de Cristo nos recuerda que Dios trabaja de maneras diversas en diferentes culturas y naciones, pero siempre con el mismo propósito redentor. La sangre de Cristo, llevada por Miguel y Uriel a las tierras altas de Etiopía, no solo estableció una iglesia nacional, sino que preservó un aspecto único de la revelación divina que complementa y enriquece nuestra comprensión global del plan de Dios. Es un recordatorio poderoso de que hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Efesios 4:4. Incluso cuando las expresiones externas de la fe pueden variar según la cultura y la tradición. La sangre de Cristo no solo trajo redención, sino que marcó físicamente un territorio con su santidad. Este evento explica por qué Etiopía tiene una herencia cristiana tan fuerte y arraigada. En la comunión de la Iglesia Ortodoxa etíope, la sangre de Cristo es venerada de una forma muy especial. Profundicemos en el significado espiritual de este acto divino que ha marcado para siempre la identidad cristiana de Etiopía. La Biblia nos enseña repetidamente que la sangre de Cristo posee un poder transformador sin igual. En Apocalipsis 1:5 leemos que Jesús nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esta purificación espiritual es el aspecto más conocido del poder de la sangre de Cristo. Sin embargo, la tradición etíope nos revela otra dimensión: su capacidad para santificar físicamente un territorio, estableciendo una marca indeleble de la presencia divina. ¿No es maravilloso contemplar cómo Dios, en su infinita sabiduría, utiliza lo físico para manifestar lo espiritual? En el Antiguo Testamento, vemos cómo la sangre de los sacrificios era rociada sobre el altar y otros objetos del tabernáculo para consagrarlos. Levítico 8:15. De manera similar, pero infinitamente superior, la sangre de Jesucristo, llevada por Miguel y Uriel, consagró partes de Etiopía, transformándolas en suelo sagrado, donde la fe cristiana echaría raíces profundas e inquebrantables. Este acto de consagración territorial nos habla de un Dios que no solo se preocupa por las almas individuales, sino también por las naciones y sus destinos espirituales. En Hechos 17, 26, 27, Pablo declara: «Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle». Dios ha establecido los límites de las naciones con propósitos específicos en su plan redentor. Y la tradición etíope sugiere que, en el caso de Etiopía, este propósito fue sellado con la sangre misma de Cristo. La sangre derramada en el Gólgota no solo fluyó hacia abajo por la cruz. Según esta tradición, algunas gotas preciosas fueron llevadas a miles de kilómetros de distancia para establecer un bastión de fe cristiana en el corazón de África. Como dice Isaías 55:11, «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe». De manera similar, la sangre de Cristo,
llevada por mensajeros celestiales, cumplió exactamente el propósito para el cual fue enviada a Etiopía. El resultado de esta consagración especial es evidente en la extraordinaria historia del cristianismo etíope. A diferencia de otras regiones donde la fe cristiana ha fluctuado o incluso desaparecido a lo largo de los siglos, Etiopía ha mantenido una herencia cristiana fuerte y arraigada desde el siglo IV hasta nuestros días. Esta nación resistió múltiples invasiones islámicas que transformaron religiosamente a sus vecinos. Sobrevivió a la era colonial cuando muchas tradiciones indígenas fueron suplantadas, y perseveró durante el régimen comunista del DER, que persiguió activamente a la Iglesia. ¿Cómo explicar esta notable resiliencia espiritual? La tradición de la sangre de Cristo vertida en su territorio ofrece una perspectiva profunda. Esta nación fue marcada y sellada con la sangre del Cordero, estableciendo una protección espiritual similar a la que experimentaron los israelitas durante la primera Pascua, cuando la sangre en los dinteles de sus puertas los protegió del cinto ángel destructor. Éxodo 12, 21-23. La Biblia nos enseña que la sangre hablará. Hebreos 12, 24. Y la sangre de Cristo ha estado hablando en favor de Etiopía durante casi 2 milenios, preservando la fe en circunstancias donde humanamente parecería imposible. Esta conexión, especial con la sangre de Cristo, se refleja profundamente en la liturgia y práctica sacramental de la Iglesia Ortodoxa etíope. En su celebración de la Eucaristía, conocida como Kedase, la presencia real de Cristo en los elementos consagrados es venerada con un nivel de reverencia que pocos pueden igualar. Los sacerdotes etíopes se preparan para la comunión con extensos períodos de ayuno y oración. Los elementos eucarísticos son tratados con extremo cuidado y devoción, y la participación en este sacramento es considerada no solo como un memorial, sino como una unión literal con la sangre que fue derramada en el Calvario y traída milagrosamente a su tierra. Jesús dijo: «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna». Juan 6:54. Y los cristianos etíopes toman estas palabras con una literalidad y seriedad extraordinarias, conscientes de su conexión única con la sangre del Salvador. Para ellos, cada Eucaristía es una renovación del vínculo sagrado, establecido cuando Miguel y Uriel trajeron la sangre de Cristo a su tierra. Un recordatorio tangible de que han sido marcados, de manera especial, para preservar la fe cristiana a través de las generaciones. Esta veneración especial de la sangre de Cristo en la tradición etíope no debe ser malinterpretada como idolatría o superstición. Es más bien un reconocimiento profundo del poder redentor y santificador de la sangre de Jesús, un poder que la Biblia enfatiza repetidamente. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos asegura 1 Juan 1:7. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias?, declara Hebreos 9:14. Los cristianos etíopes han comprendido estas verdades no solo como doctrinas abstractas, sino como realidades concretas ancladas en su propia historia nacional. Su veneración de la sangre de Cristo es una expresión de fe que reconoce el vínculo directo entre su identidad cristiana y el sacrificio del Calvario. Un vínculo que, según su tradición, fue establecido físicamente por los arcángeles Miguel y Uriel. Esta comprensión ha nutrido una espiritualidad profundamente cristocéntrica, donde la cruz no es solo un símbolo histórico, sino una realidad presente y activa en la vida de la nación. El significado espiritual de la sangre recogida por Uriel y llevada a Etiopía trasciende el tiempo y el espacio, recordándonos que la obra redentora de Cristo tiene aplicaciones que van más allá de nuestra comprensión inmediata. Cuando Jesús dijo: «Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados», Mateo 26:28, estaba anunciando un impacto que se extendería mucho más allá del Gólgota. Según la tradición etíope, algunas gotas de esa sangre preciosa fueron llevadas a tierras lejanas para establecer un testimonio perdurable del poder salvador de Dios. Este acto divino nos recuerda que la salvación no es solo un asunto individual, sino también colectivo, no solo espiritual, sino también físico, no solo para un tiempo,
sino para la eternidad. La sangre de Cristo, recogida con reverencia por Uriel y protegida celosamente por Miguel, se convirtió en una semilla divina plantada en suelo etíope. Una semilla que ha producido frutos de fe durante casi 20 siglos. Como dice Jesús en Juan 12:24, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Su sangre, literalmente derramada en tierra etíope, ha producido una cosecha abundante de fe que continúa hasta nuestros días. ¡Qué revelación tan extraordinaria hemos descubierto hoy, amados hermanos y hermanas! La historia de Miguel y Uriel recogiendo la sangre de Cristo y llevándola a Etiopía nos muestra claramente que hay dimensiones de la obra redentora de Jesús que apenas estamos comenzando a comprender. Me pregunto, ¿qué otros tesoros espirituales están esperando ser descubiertos en tradiciones cristianas antiguas que han sido ignoradas por el mundo occidental? ¿Cuál ha sido su mayor descubrimiento al escuchar esta historia? Comparta su testimonio en los comentarios y cuéntenos cómo esta revelación ha impactado su fe. Su experiencia podría ser exactamente lo que otro hermano necesita escuchar hoy. Si este video ha bendecido su vida, no se olvide de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal para recibir más revelaciones que transformarán su caminar con Dios. Activen las notificaciones para no perderse nuestro próximo video sobre los 7 secretos del libro de Enoc que la Iglesia moderna ha ocultado. Aparecerá aquí en la pantalla. Que la sangre de Cristo, derramada por todos nosotros en el Calvario y preservada por los arcángeles, continúe limpiando, sanando y transformando sus vidas. Soy Marco, y hasta nuestro próximo encuentro, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Dios les bendiga.